Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la Iglesia de Nazareno Belén, que el Señor los bendiga. Hoy ya empezando este mes de agosto, estamos ya acabando el año, ¿no? Qué rápido ha pasado el año, hermanos, ya estamos en la recta final de este 2023. Y hoy vamos a meditar en la palabra de Dios también, como cada domingo nosotros lo hacemos, después de adorar al Señor, escuchar también su palabra. Les voy a invitar que vayan buscando en sus Biblias el libro de Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. El libro de Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Hoy vamos a hablar acerca de la fe y ingresando a una nueva serie de prédicas acerca de la fe. Hay una diversidad de fe, mis hermanos. No sé si ustedes han visto, yo recuerdo cuando estaba en colegio, el colegio donde yo participé era bien católico y cada mes nos distribuían a los estudiantes una pequeña estatuilla de la Virgen María Auxiliadora y cada familia se la llevaba a casa. Yo en ese entonces, como alguna vez les comenté, era bien creyente y adorador en ese entonces en la iglesia católica. Y recuerdo que con mi familia solíamos recibir la Virgencita de una manera bien respetuosa. La poníamos en un lugar especial en la casa, en una mesita bien plantada, le poníamos todo tipo de florcitas y cada mañana siempre le tocábamos los piecitos y nos persinábamos para que nos vaya muy bien. Literalmente para nosotros era una alegría que en ese mes nos tocase la Virgencita, porque esta Virgencita rotaba por diferentes estudiantes, mes por mes. Y el mes que nos tocó era un momento bien especial. Realmente les comento que teníamos esa fe y esa confianza de que si tocábamos ahí los piecitos de la Virgencita y que después nos íbamos a persinar, nos iba a ir muy bien en el día, en la semana y en todo lo que emprendamos. Que la Virgencita llegase era algo muy genial. Recuerdo en una ocasión que uno de mis compañeros rompió la estatua de la Virgen. Fue una desgracia el hecho de que estaban jugando y en el curso, porque estaba igual, teníamos también la Virgen del curso, y jugando golpearon y cayó. Muchos decían, uy no, ahora sí le va a ir muy mal, y realmente le fue muy mal. El detalle es este, mis hermanos. Habrán notado ustedes que el día viernes muchos de sus amigos han desaparecido y por hoy deben estar dentro de algún cimiento. No es cierto, pero nuestra gente tiene una costumbre bien interesante. Creen sinceramente que haciendo algún tipo de sacrificio puede irles muy bien en su construcción, en su negocio, en sus estudios. Literalmente dice, no, daré a la Pachamama, le ofreceré algo para que me vaya muy bien. Y eso también es fe. Muchos de nosotros también tenemos diversos tipos de fe, incluso dentro de la misma iglesia cristiana evangélica. Muchos decimos, voy a ir al ayuno porque tengo fe que el Señor me va a responder esa necesidad que yo estoy atravesando en mi vida. Voy a ir a la iglesia hoy día, este domingo, después de tiempo, voy a ir porque creo sinceramente de que el Señor me va a hablar y me va a dar esa palabra necesaria y precisa para mi vida. Notarán que el ser humano, en diferentes culturas, en diferentes lugares, en diferentes edades, tenemos fe. Y esa fe se puede ir trabajando en nuestras vidas. Nosotros hoy por hoy nos reunimos porque tenemos una fe, tenemos una creencia de que realmente existe el Señor, le adoramos y deseamos escuchar su palabra. Nuestros amigos, familiares católicos, evangélicos, sandinistas y diferentes religiones que hay en el mundo, de alguna manera tienen también algún tipo de fe. Y hoy vamos a ingresar hablando, porque hay muchas diversidades de fe, hoy vamos a hablar acerca de la fe, pero que viene la fe para la salvación. Nosotros, cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, hemos tenido que tener fe. Y si por ahí alguno de nosotros, porque también existe eso dentro de la iglesia, que hemos llegado a congregarnos, pero no por un sentido verdadero, sino tal vez hemos venido por la visita de un familiar, hemos venido quién sabe porque nos han invitado un amigo, hemos venido quién sabe porque mis papás me han obligado, porque ya es costumbre que estoy aquí hace años, pero no sabemos la real razón por la cual un cristiano debería congregarse, y para eso estamos hoy. Les voy a invitar que vayan buscando, les decía, en el libro de Romanos capítulo 10, supongo que va a estar igual ahí en la presentación, para que lo podamos leer si no trajimos nuestras Biblias, y dice así, Romanos 10,
versículos 8 al 10. Se los leo, dice de la siguiente manera: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra, mis hermanos, de fe que todos nosotros deberíamos predicar. Versículo 9: Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así dice la palabra de Dios. Un poquito más adelante, en el libro de Primera de Juan, que está cerca al finalizar, Primera de Juan, 2 libros antes del último libro, que es Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10, dice una verdad bien importante para que empecemos a hablar el día de hoy. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Son los últimos libros de la Biblia, pero se los voy a leer. Dice: este es el mensaje que hemos oído, similar a Pablo, este es el mensaje que hemos oído de él. Y les anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión en él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ayer me preguntaban unos jóvenes que probablemente o ellos tenían las dudas o literalmente algunos de sus amigos tenían esta duda: ¿por qué los cristianos no fumamos, no bebemos, no vamos a discotecas, no bailamos en las entradas, no tenemos este tipo de costumbres? Es porque de alguna manera nos prohíben. Y yo le respondo a ustedes también, porque es una necesidad importante que tenemos que aclarar nosotros como cristianos. Yo como cristiano no bebo, no fumo, no voy a fiestas o no hago, quién sabe, algo indebido, tener muchas mujeres, danzar en alguna entrada folclórica, no porque literalmente esté prohibido en la Biblia, sino porque mi nueva naturaleza, estando ya en Cristo, entiendo que hay cosas que me edifican como persona y hay cosas que me destruyen como persona. Si tú preguntas a cualquier persona que fuma, a cualquier persona que bebe, ¿qué es lo que gana esta persona al tener eso, ese tipo de adicción? No sé, ganarás prestigio, ganarás edad, ganarás salud, ganarás, quién sabe, un tiempo productivo con tu familia. No, mis hermanos, los cristianos no fumamos, no bebemos o no vamos a fiestas, no porque la Biblia nos los haya prohibido, sino porque nuestra nueva naturaleza en Cristo nos ayuda a decidir de mejor manera en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo en beber y fumar, porque literalmente en teoría tú sí podrías fumar, en teoría, pero ahora que estás en Cristo tú dices: no, pensándolo bien, esto me quita años de vida, disminuye mi salud, me va a hacer mucho mal. Y ahora que estoy en Cristo, soy nueva criatura, pienso de mejor manera y digo: no voy a ganar nada finalmente. Además, mis hermanos, creo que los cristianos somos más interesados todavía que cualquier persona en el mundo. Deberíamos pensar siempre en ganar, decir: a ver, ¿qué voy a ganar yo agarrando este cigarrillo? ¿Voy a ganar algo? ¿O qué voy a ganar yo bebiendo esta copa o haciendo esta danza o yendo a la discoteca? ¿Qué es lo que yo gano? ¿Qué es lo que yo gano congregándome? Mi nueva naturaleza me hace pensar, digo: recibo palabras de vida, adoro al Señor, me renuevo espiritualmente y eso me motiva a diario durante toda la semana. Cuando nosotros no estábamos en Cristo, y como cualquier otra persona que no estaba en Cristo, regularmente siempre va a dar rienda suelta a todo lo que él hace. Va a ir a beber, va a ir a fumar, va a estar de fiesta en fiesta, va a beber y llegar borracho a su casa, va a golpear a su mujer o a sus hijos, va a, quién sabe, empezar a distorsionar todo lo que él creía que era bueno. Y literalmente, cuando uno ya está en Cristo, debería empezar a cambiar su manera de ser. Cuando uno está en Cristo, dice la palabra de Dios, literalmente las cosas viejas pasaron ya, todas las cosas son hechas nuevas. Pero hay un detalle para empezar, aquellos que todavía no están en Cristo. Cuando
un médico o un psicólogo o cualquier profesional en salud atiende a un paciente y el paciente te dice, yo estoy bien, no hay problema, no tengo ningún problema, literalmente este paciente no se va a poder ayudar. O sea, el médico, pero señor, ¿le duele algo? No, no tengo ningún problema, no tengo dolor, no me duele nada. Un psicólogo va a decir, oye, pero ¿qué es lo que le molesta? Nada, o sea, me siento bien. Y a pesar de que sabe, tiene un terrible dolor en el estómago y él porque es bien valiente, especialmente los varones son así, ¿no? Nos aguantamos, no, yo no voy al médico porque soy muy valiente y digo, no, no me duele nada, doctor, estoy bien, o sea, no tengo problemas, un matecito me va a hacer bien y listo. Cuando un enfermo, cuando un paciente en su creencia cree que no tiene necesidad de médico, un médico jamás le va a poder ayudar. Porque la sanidad empieza desde el paciente. El paciente tiene que decir, sí, me duele acá, siento este malestar. En la salvación ocurre lo mismo. Leímos en Juan y dice, mis hermanos, por si acaso ninguno diga aquí, no tenemos pecado. Somos buenos, somos perfectos. Yo jamás le he hecho mal a nadie. Que ese es el discurso que la mayoría de los que aún no creen en Cristo manejan. ¿Yo acaso le hago daño a alguien? No sé si alguna vez han recibido eso. ¿Acaso yo le he hecho un mal? O sea, yo bebo, pero bebo con mi plata, no robo, no engaño. Soy bien tranquilo además cuando yo bebo. Yo fumo, pero ¿acaso le estoy haciendo daño a alguien? Si fumo, me fumo ahí apartito. Y no solo el beber, el fumar es el pecado, mis hermanos. No solo el homosexualismo, no solo es que algunos estamos realmente enfocados de mala manera como cristianos. Creemos que el beber es el único pecado, el cual es la debilidad de todo el mundo. No, mis hermanos, la palabra de Dios dice que el pecado abunda de diferente manera. Los frutos de la carne, ira, hechicería, pleitos, contiendas, personas, quién sabe, que están enemistadas con el mundo en diferentes maneras. El pecado literalmente es una rebelión a lo que Dios tenía planeado para el hombre. En cuestión de conducta, en cuestión de educación, en cuestión de alimentación, en cuestión de, quién sabe, relación en pareja, relaciones sexuales, alimentación. Literalmente como seres humanos estamos destinados a hacer lo malo. Así dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así dicen Romanos. Más dice, por la gracia del Señor, nosotros podemos ser salvos. Primera de Juan literalmente dice, mis hermanos, si alguno de ustedes en algún momento dijo, yo no le echo mal a nadie, yo soy bien bonito además, casi cristiano. Alguna vez les comenté esta prédica, ¿no?, de Juan Wesley, casi cristiano soy. Poquito más, solo me falta ir a la iglesia. Y es que no solo yendo a la iglesia, mis hermanos, tú vas a ser salvo. Ese es a veces el peor engaño que tiene Satanás para toda la humanidad, que yendo a la iglesia, ahora sí tú eres salvo. Probablemente si tuviéramos ojos espirituales, quién sabe, aquí muchos de nosotros, espero no la mayoría, no somos salvos aún, porque creemos que yendo a la iglesia, así soy salvo, haciendo evangelismos, repartiendo folletos, yendo a visitas, yendo a ayunos, así soy salvo. Mis hermanos, no es así. La palabra de Dios dice, esto es en lo que hemos creído. Y hay un relato que tal vez nos va a ilustrar un poquito. En el libro de Hechos, capítulo 16, se encuentra un hombre, es una autoridad, en nuestro contexto sería como una especie de militar o policía. Este hombre seguramente tenía mucha familia, tenía sus hijos, tenía sus negocios, no hacía mal a nadie, era muy respetuoso, parece. Además, era alguien diligente en su trabajo. Les hablo de un personaje que es el carcelero. Se los voy a relatar, está en el libro de Hechos, por si acaso, capítulo 16, versículo 16. Hechos capítulo 16. Está Pablo y Silas, están en su viaje misionero, y de pronto hay una mujer que dice, estos son siervos del Altísimo. Está endemoniada la mujer, pero el demonio reconoce a los siervos del Señor. Este es un siervo del Altísimo. Y día tras día le iba diciendo a Pablo, ese es el siervo del Altísimo, hasta que Pablo se cansó y le dice al demonio, sal de ella. Y la mujer, que de alguna manera servía como una especie de profetisa para sus propietarios, ya no empezó a profetizar. Sus propietarios se molestaron, denunciaron a Pablo y lo metieron a Pablo y a Silas a la cárcel. Estando ellos en la cárcel, dice la palabra de Dios, que ellos estaban orando y cantando himnos a medianoche. En la noche, por si acaso, estaban cantando himnos en la cárcel a medianoche. Estaban ellos, quién sabe, amasados en las cadenas, y de pronto
Se animaron entre los dos porque habían sido golpeados y azotados. Y dijeron, ¿qué hacemos? Declamaremos a Dios. Quién sabe, alguno hubiera dicho, les declamaremos, mira que estamos predicando el evangelio, estamos haciendo misiones, estamos hablando de Cristo y nos golpean, nos azotan. La palabra de Dios dice para todos los cristianos, aquellos que ya están en Cristo: en el mundo ustedes, dijo el Señor, van a tener aflicciones. O sea, los cristianos, por si acaso, no es que todo es color de rosa. En el mundo tenemos aflicciones, pero ese es el detalle: no van a estar solos, o no estamos solos, estamos siempre con el Señor en medio de las aflicciones. Entonces Pablo y Silas, orando de medianoche, dice la palabra de Dios, que de repente hubo un estruendo, un temblor. ¿Y qué sucedió? Se soltaron las cadenas, se abrieron las puertas de las celdas de todos los prisioneros, y el carcelero se da cuenta después de la explosión, probablemente dijo, ¿qué ha sucedido? Cosió, vio que todas las puertas estaban abiertas, y lo que él quiso hacer es agarrar la espada y clavarse. Les dije, él era diligente, probablemente habrá sido un buen trabajador, porque cualquiera diría, uy, no, mejor me escapo, me voy a otro país, me haré la vista gorda. No, dije, he incumplido mi tarea como alguacil, como el cuidador de la puesta, y quería matarse. Y cuando estaba a punto de matarse, Pablo dice, alto, alto, no te mates, todos estamos aquí adentro. Ese es el testimonio cristiano. Pablo se podía escapar, pero sabía que había un propósito para ese carcelero. Este carcelero es romano, no es judío, no es cristiano, es un pagano más, es alguien más, como cualquiera de nosotros. Y de pronto ese carcelero se arrodilla a los pies de Pablo y dice, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Y saben qué le dijo Pablo? No le dijo, bueno, lo primero, tienes que congregarte. Lo segundo, empezar a cantar himnos, comprarte tu himnario Gracia y Devoción, dejar de beber por si acaso, además tienes que dejar de ir a las fiestas, dejar de fumar, eliminar tu música secular. No, nada de eso. Nada de eso le dijo, porque cualquiera de nosotros diría, uy, ser cristiano ¿acaso no es eso? ¿Ser salvo acaso no es dejar de beber, dejar de fumar, dejar de hacer esto? No, ¿sabes qué es ser salvo? Y Pablo dice literalmente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fácil, sencillo. Uno dice, pero pastor, ¿así de fácil? No sé, o sea, yo ¿qué te puedo decir? No te puedo poner, no sé, y además pon tus diezmos más. No, nada, o sea, ni diezmos, ni dejar de bailar, ni dejar de fumar, ni dejar de beber, ni dejar de escuchar algún tipo de música, nada de ello. Lo único que el Señor espera de su creación es que creamos en el Señor Jesucristo para ser salvos nosotros, y eso es lo lindo, y nuestra casa también. Porque así empieza, cuando uno ha llegado sinceramente a Cristo, aunque sea la niña, aunque sea el niño, aunque sea el joven, en algún momento, tarde o temprano, si sinceramente él ha creído en Cristo y ha transformado su vida, cuando en su casa lo ven, oye, tú eres diferente, hijo. Oye, tú no eres mi hijo de antes, no eres el malcriado, no eres el flojo. Oye, mi hijo, tú desde que has aceptado a Cristo como tu Salvador, has cambiado. Yo quiero también aceptar a Cristo. Pero cuando realmente tú no has aceptado a Cristo y solamente ahora te estás congregando, ahora has dejado de fumar, ahora has dejado de beber e ir a fiestas y de vez en cuando quieres congregarte, no ha habido nunca un cambio. Porque cuando alguien sinceramente ha aceptado a Cristo como su Salvador, las cosas viejas pasaron ya, dice la palabra de Dios, y he aquí las cosas son hechas nuevas. El viejo hombre ha muerto, he aquí nace un nuevo hombre. No significa que evidentemente cambiarás rotundamente de la noche a la mañana, aunque sí hay milagros y testimonios. Pero de ahí, desde ese día, tú te vuelves dependiente y además de ello te vuelves obediente a todo lo que dice la palabra del Señor. ¿Saben lo que sucedió? El carcelero lo sacó a Pablo, lo sacó a Silas, se lo llevó a su casa todavía de noche. Dice la palabra de Dios que estando ahí de noche, Pablo le predicó la palabra de Dios, lo que hoy por hoy les estoy predicando a ustedes. Le predicó la palabra de Dios, el carcelero estuvo atento, seguramente ahí estaba toda su familia, sus hijos, atento a la palabra de Dios. Ni siquiera lo había curado todavía. Pablo estaba todavía golpeado, maltratado, pero Pablo sabía cuáles eran las prioridades: predicar la palabra de Dios. Y le predicó la palabra de Dios. ¿Saben qué sucedió en esa noche? Dice literalmente, y por si acaso si no me creen lo vamos a leer, Hechos 16.
versículo 32, Hechos 16, 32, y dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿A qué hora era? La noche, medianoche. ¿Y saben por qué se bautizó? Porque alguien que está en Cristo, alguien que realmente entiende de que Él es el Salvador, obedece sus palabras. Alguien que realmente entiende de que Cristo es el Señor, empieza a cambiar su vida. Alguien que realmente entiende que Cristo va a venir pronto, empieza a comportarse realmente como Él espera que se comporte un hijo suyo. No es un rebelde más, no es un religioso más que dice: el domingo voy porque quiero ser salvo. No, el domingo voy porque yo obedezco al Señor, le adoro, espero recibir su palabra, porque soy obediente, porque soy su hijo. Mis hermanos, se necesita mucha fe, primero, para creer que Cristo es el Señor. Es el primer paso de la fe. Creer que este personaje, que sin embargo es histórico, porque es reconocido por los musulmanes, es reconocido por los judíos, está marcado en la historia su nombre, pero creer que Él es Dios, eso es un paso de fe. Eso es un paso sincero de decir: oye, nunca lo he visto, no he visto sus señales, lo único que tengo es un registro escritural de lo que dicen que Él ha hecho, pero no lo he visto jamás. No sé de qué tamaño es, no sé si es rubio, ojos azules, no sé si es bajo, si es moreno, no lo he visto, no lo conozco, pero la palabra dice, y yo por fe creo que Él es el Señor. Ese es el primer paso de fe que tú tienes que hacer. ¿Crees que el Señor Jesucristo es el Señor? Es Dios mismo. Y si has dado ese paso de fe, estás muy cerca a ser salvo. Porque el siguiente paso de fe es creer que Él puede perdonar tus pecados. Efesios, vámonos a Efesios. Efesios capítulo 2, sé que tengo que ser corto, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Con esto terminamos. Efesios 2, 8 al 9. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación, ¿saben cómo es? Por fe. ¿Fe en quién? Fe en Jesucristo, su obra. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, por si acaso. No es porque dices: oye, yo soy buen predicador, yo soy buen maestro, yo soy buen congregante, siempre estoy listo ahí en la iglesia, doy mis diezmos, oro todas las mañanas, ayuno todos los días, estoy ahí atento siempre a lo que dice su Biblia, estoy leyendo constantemente, me merezco la salvación. Nadie. Por eso ahí la ironía de la salvación, que un pecador en plena cruz se pueda ir directamente al cielo y un seguidor de Cristo pueda estar años dentro de la iglesia predicando, enseñando, sin siquiera aceptar a Cristo como su Salvador. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. ¿A qué se refiere eso? Que cuando yo digo: es que yo me merezco la salvación porque yo me congrego, pues por eso soy bueno. Yo me merezco la salvación porque yo soy ministro de alabanza, de danza, porque yo empiezo a dar clases de enseñanza. Me lo merezco, pues. No, para que nadie se gloríe y diga: te lo mereces. No, para que el Señor diga: tú eres salvo por gracia y por la obra que Cristo ha hecho en la cruz. Por eso eres salvo. Por nada más y nada menos. Es tan fácil, es tan cerca y a la vez tan lejos para el ser humano eso. Porque nos cuesta creer que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Señor, y nos cuesta creer que Él puede perdonar nuestros pecados. El carcelero que les comentaba, el carcelero probablemente habrá tenido su vida, habrá tenido su familia, habrá tenido su trabajo, habrá tenido su preparación, su propia fe inclusive. Yo creo que sí, él adoraba, quién sabe, alguno que otro Dios. Y cuando vio a Pablo con esa autoridad y con ese poder, le dijo: ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Cualquier enseñanza que se añada a la gracia de la salvación
siempre va a estar de más. Si alguna vez te dicen, no, para ser salvo necesitas creer en Cristo, pero además comportarte bien. Creer en Cristo, pero además dar tus diezmos. Creer en Cristo, pero además congregarte. Creer en Cristo y además ayunar. No, creer en Cristo es lo suficiente, es lo necesario, es lo único que realmente nos va a llevar a su presencia para ser salvos. Y uno se pregunta, entonces, pastor, ¿qué entonces de lo que predicamos, de lo que enseñamos, de lo que participamos en ayunos, en vigilias, en campamentos? ¿Para qué entonces? Ahí lo explica en Efesios. Porque nuestra nueva naturaleza es hacer las buenas obras. Lo hacemos porque es un resultado de nuestro cambio en nuestro corazón. No porque eso nos va a dar el cambio, no. Cambia el corazón, cambia nuestra vida. El carcelero, ¿qué dijo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creo. Dobló sus rodillas, aceptó el evangelio. ¿Y saben qué hizo? Su primera muestra de obediencia, se bautizó. Primera muestra de obediencia. En la misma hora de la noche. No dijo, está haciendo frío, vas a disculpar, Pablo, pero sí, gracias por enseñarme. Eso del bautizo me parece genial lo que dijo el Señor. Creo también lo que dijo el Señor, pero me voy a esperar un poquito más. No, dijo, ¿qué dice el Señor? Dijo que hagas esto. Amén, bautícenme. ¿Qué más dijo el Señor? Que prediquemos. Listo, voy a empezar a predicar. ¿Qué más dijo el Señor en su palabra? Que no dejen de congregarse. Listo, me voy a congregar para siempre. ¿Qué más dijo? Y está atento. Uno que está en Cristo está atento para obedecer lo que su Señor le manda. Alguien que no está en Cristo tampoco se le puede exigir. Porque ¿qué autoridad tiene el Señor de exigir a un siervo ajeno algo que no le corresponde? ¿Cómo que un jefe le puede decir a otra empresa, oye, tú, trabajador, sé que eres de otra fábrica, pero anda, hazme esto para mí? ¿Con qué autoridad? Sería ilógico. Si realmente nosotros hemos creído que el Señor es el Salvador, somos obedientes a su palabra y dejamos de obedecer a nuestro otro Señor. Porque literalmente Juan dice, ustedes han hecho la obra de su padre el diablo. El Señor era para muchos de nosotros Satanás y cedíamos libremente a todos sus deseos y a todos sus pecados. Pero si realmente estamos en Cristo, debemos ser obedientes al Señor. ¿Tú crees que Jesucristo es el Señor? Sé que es bien complejo entender eso, porque yo no lo he visto jamás, yo no lo he tocado jamás, pero sí creo. Y cuando creo, y pongámonos otra vez en el papel del carcelero, ponte tú en el papel del carcelero. Tienes tu fe, tienes tu familia, tienes tu trabajo, tienes tus negocios, tienes tus actividades. Y de pronto un hombre te dice, oye, lo que tú tienes para que ser salvo es creer en Jesucristo. ¿Pero quién es Jesucristo? Y Pablo le empieza a predicar. Cristo es el Señor. Él nació de una virgen, creció, hizo señales, milagros. Y así como en el Antiguo Testamento decía que el Señor esperaba un sacrificio para el perdón de nuestros pecados, Él fue el sacrificio agradable y perfecto para cada uno de nosotros. Él fue crucificado, fue muerto y resucitó al tercer día. Y cuando resucitó, nos encomendó a todos sus discípulos que prediquemos el evangelio y que Él viene pronto para darnos vida eterna. No esta vida pasajera, no esta vida en donde tú, carcelero amigo, eres un esclavo más. No esta vida donde tal vez estás afligido por la economía, afligido por la enfermedad, afligido por el dolor, por la tristeza, por los afanes de este mundo. No esta vida. Él nos vino a prometer vida eterna. ¿Crees en ese Señor? Y el carcelero seguro dijo, como tal vez tú estás pensando en este instante, entonces sí creo. Genial. Solo era eso. Nada más. Sí, creer con firmeza que Cristo es el Salvador. ¿En serio que nada más? Nada más, mi amigo. Nada más, mi hermano. Nada más que eso. Creer que Cristo es el Señor y que además puede perdonar tus pecados.
Y yo creo sinceramente en eso. Y el carcelero solamente creyó, se arrodilló con Pedro, o quién sabe ahí, como alguna vez le dije, es que no es necesario ni siquiera arrodillarse. Es que pastor, yo no me he arrodillado. No, puedes orar parado, sentado, arrodillado, adelante, ahí atrás, en tu casa, en tu cuarto, en tu auto. Pero lo único que espera el Señor de ti es que creas sinceramente que es el Señor. ¿Y saben qué es eso? El Señor es como que Él es el jefe, Él es el maestro, Él es el líder, Él es el buen pastor, Él es el que nos guía. Y si realmente crees que Él es el jefe, el Señor, que tú eres un siervo, literalmente un esclavo, entonces te vuelves obediente a todo lo que Él dice. Y si realmente es Él el Señor de nuestras vidas, Él pues me cuidará. Si yo soy su esclavo, su siervo y estoy trabajando para Él, Él entonces si alguna vez me pasa algo, Él me sostendrá y mira ahí tranquilo, oye, porque yo respondo por ti. Tú eres mi siervo, tú eres mi esclavo y eres un esclavo obediente y eso me gusta. Y te tomará y te dirá, vamos, adelante, seguí obedeciendo, seguí adelante, seguí congregándote, seguí participando porque ahora eres mío. Dice la palabra de Dios en Isaías, mi hijo eres tú, yo te puse por tu nombre. Sabe todo de ti. Pero muchos de nosotros solo estamos congregados porque sí, evidentemente tenemos fe. Tenemos fe en congregarnos, tenemos fe en participar. Cambia un poquito el enfoque de la fe. Cree en Jesucristo como tu Salvador y serás salvo tú y tu casa. Y todas las demás cosas serán por añadidura. Y vuélvete obediente a tu nuevo Señor. Sé obediente. Si el Señor dice bautízate, me bautizo. Si el Señor me dice que predique, predico. Si el Señor me dice que enseñe, enseño pues. Si el Señor me dice cambia tu carácter, cambiaré también. Si el Señor me dice oye, estás haciendo mal, sigues fumando, a pesar de que has decidido seguirme, deja eso. Perdón, Señor, nunca más. Y lo dejaré porque soy obediente. Y cualquiera que en su nueva naturaleza en Cristo esté caminando, se vuelve obediente. Seguramente tomará mucho tiempo para algunos. Pide el Espíritu Santo. El siguiente domingo vamos a hablar de esto, la fe de santificación. Hoy hablamos de la fe para conversión, la fe para salvación. Un pequeño grano de mostaza en fe puede mover una gran montaña, dijo el Señor. Lo único que nosotros necesitamos para ser salvos es un pequeño paso de fe. Creer que Cristo es el Señor y que Él puede transformar nuestras vidas. ¿Cuántos creen en el Señor? Vamos a orar en este día. Arrepiente de tus pecados, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y quitarnos toda maldad. Porque con el corazón, dice, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, mi amigo, lo único que tú tienes que hacer, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Crees de verdad? Habla hoy día con tu Padre.